Ay, qué raro es tener tipo a gente virtual y gente presencial. Sí. Buenas. Ya pasaron 15 días, eso me preocupa un poco más porque siento que nos vimos ayer y ahora nos estamos volviendo a ver. Hola, buenas tardes. Buenas, ¿cómo va? Bien. Bien. Bueno, vamos ingresando a gente de a poquito. ¿Sabes qué me ayudaría mucho a mí a que vayas admitiendo a la gente? De última, quédate acá atrás. Para la gente que está virtual, estamos con More. No me abandonó todavía. Estamos las dos. More está atrás y va a estar manejando la cámara, al menos la cámara, el Meet. Los textos que explico yo y después yo voy a estar manejando el Meet mientras More explica los textos. ¿Pudieron cursar esta semana? En realidad la semana anterior. ¿Pudieron ver los TPs 3, 4 y 5 eran? 3, 4 y 5. Sí, no sé. Pueden mandar mensajito por el chat también. Bien. Bueno. Esperamos de último un cachito más y si no se suma nadie, empezamos. No se ve nada, bueno. No sé si se va a ver mucho de lo que yo escribo acá. Sí, por favor. ¿Se me escucha bien? Para la gente que está virtual, ¿se me escucha bien? ¿Se me escucha claro? Bien. Se escucha medio bajo. ¿Se escucha bajo? ¿El resto me escucha bajo o me escucha bien? Yo estoy porque estoy gritando un poco, las voy a dejar medias sordas a la gente que viene acá presencial. Ok. Quizás se escucha bajo porque por ahí tenés el volumen bajo. Se escucha bajo, pero se entiende. Ay, qué bajón que se escuche bajo. ¿Tendré que gritar más? ¿Ahí me escuchan mejor? Voy a dejar sordas a la gente que vino presencial. Encima, en el aula vi un eco terrible. Bueno. Claro, si yo me alejo de la computadora se va a escuchar menos. Bueno, vamos arrancando, así ya no se hace tan tarde. Vamos a ver, esta vez, ay, como que no sé para dónde mirar. Vamos a ver los textos del TP 3, 4 y 5, que son 2 de Freud, uno de Ana Freud y otro de Laplanche. Vamos a arrancar viendo el de Ana Freud. Quizás me gustaría como arrancar este grupo de estudio diciendo de que, bueno, ya empezamos con... Voy a mirar allá, pido perdón, pero voy a mirar a la gente que me está mirando. Ah, okay. Como ya empezamos a ver textos que son quizás más teóricos, dijimos que los primeros textos eran más como un encuadre de la materia y tenían que ver más con la perspectiva que tomaba la materia. Ya empezamos a ver contenidos teóricos. Yo quizá ahora me voy a tomar un poco de licencia y pido por favor que no repitan nada de lo que yo digo ahora. Pero una de las cosas que a mí me sirvió para usar la materia evolutiva 1 y en general para estudiar psicología es, y quizás es algo que te repiten mucho, pero quizás yo lo terminé de entender más en esta materia, que es, estamos viendo una primera etapa de la vida de una persona. En evolutiva 1 vemos desde que la persona nace, este cachorro humano, como se le dice, hasta que ingresa en el periodo de latencia. Por ahí lo que me costaba entender cuando empecé a cursar esta materia es que nosotros cuando estamos hablando de una persona que recién está naciendo, es una persona que no sabe, o sea, es una persona que, un individuo, un ser que todavía no podemos hablar bien de un humano, por eso se le dice cachorro humano, que estaba en su momento en el útero, comodísimo el tipo, no sentía, o sea,
tenía un tubo que le daba alimento cuando quería, o sea, no había ningún tipo de necesidad, digamos, tampoco me quiero meter en una onda muy fisiológica porque la verdad es que no sé, pero tenía todas las comodidades, estaba en un buen ambiente, el tipo estaba en all inclusive, adentro del útero. Nace. Esa persona que recién nace, el recién nacido, no tiene ni idea qué es adentro, qué es afuera, qué es la mamá, qué es la papá, el papá Dios, qué es un pecho, que no sabe ni siquiera que existe. Entonces, en esta materia y en los textos que vamos a ver en esta materia, a mí me sirvió mucho constantemente recordarme eso. Porque ahora vamos a empezar a ver temas, hoy no, pero ya sí en el práctico que viene, cuando entremos con Mahler, que vamos a ver, por ejemplo, de que al principio, cuando recién nace, el individuo, el cachorro humano, no tiene ni idea que es una persona separada de la madre. Y a mí eso me costó entenderlo una banda. Entonces, quizá es importante que siempre volvamos a como estas características de la primera etapa de la vida. Que tenemos una persona que recién nace, que, como dijimos en la clase anterior también, que es un periodo de vida predominantemente donde suceden procesos fisiológicos. Somos personas que nacemos incompletas, con un desarrollo incompleto, entonces hay procesos fisiológicos que se van a tener que dar necesariamente después del nacimiento. Entonces por eso vemos que el pibe recién nacido está siempre dormido, como no tiene mucha idea de un mundo exterior. Entonces en esta primera, en Evolutiva 1, lo que vamos a ver es eso, cómo un individuo pasa de no saber qué es, literalmente, no saber que hay una mamá con él afuera, porque coincide todas las cosas que pasan como si fuesen autoengendradas, como si él mismo se las hiciera, a darse cuenta de que la mamá es una persona separada, de repente que tiene deseos diferentes, que quizás yo como niño quiero que mi mamá haga algo, pero me di cuenta de que mi mamá quiere algo distinto. Bueno, esas cosas son las que vamos a ver en Evolutiva 1. Quizá me fui un poco por las ramas, pero sí me parece importante que de ahora en más, cada vez que ustedes lean un texto de esta materia, recuérdense eso. Es un tipo que no tiene ni idea de qué es la vida, de qué es un yo, un exterior, porque capaz que nosotros cuando, o al menos a mí, hablo de experiencia propia, cuando yo fui a leer esos textos, me pasaba que me encontraba con muchas complicaciones porque no me daba cuenta de qué ser estaba hablando, digamos. Ahora sí, algo para preguntar. Me olvido de que tenemos un meet de repente. Buenísimo. Creo que no. Bien, vamos a empezar entonces con el texto de conceptos de líneas de desarrollo. La verdad que ese texto me generó un poco de muchas contradicciones porque, o sea, es un texto que yo leo ya habiendo cursado las materias, entonces hay un montón de cosas de Anna Freud que ya dice, que yo ya conozco, digo, entonces por ende ya entiendo más. Entiendo que hay un montón de líneas de desarrollo que nosotros vamos a ver más adelante, que puede ser que este primer contacto que ustedes tengan con el texto sin saber todo lo que viene después sea como medio confuso. Pero lo más importante que hay que agarrar de este texto es el concepto de líneas de desarrollo. O al menos el central. Aviso de antemano de que no nos vamos a meter en cada una de las líneas de desarrollo. A mí, al menos no me parece importante, sí vamos a ver alguna como para poder ver qué es lo que dice, cuál es el concepto o la definición que toma de línea de desarrollo, verla ejemplificada en una sola línea de desarrollo. No voy a agarrar cada una de las líneas de desarrollo porque son cosas que van a ver más adelante en la materia. Y como todavía no lo vimos, no creo que sea eso como el objetivo primordial con el que ustedes tienen que ir a leer el texto, ¿se entiende? Bien, el texto de Anna Freud empieza diciendo que la teoría psicoanalítica habla o teorizó secuencias de desarrollo que se han establecido solamente en relación a ciertos aspectos de la personalidad. Y pone como ejemplo las fases libidinales, el desarrollo de la libido y como otro ejemplo el desarrollo del yo. Que habíamos visto en los textos de Freud que el yo no viene constituido desde el inicio, sino que hay un proceso que se va dando en la primera etapa de la vida para que la persona pueda
constituirse como un yo. Que eso también le va a servir para diferenciarse de un otro. Bueno, a todo esto, este texto de Anna Freud está constantemente polarizado por el hecho de que ella también habla de las patologías del niño. Nosotros no nos vamos a concentrar en eso, porque no, el Evolutiva 1 no es una materia donde se ve patologías de la niñez, eso lo vamos a ver más adelante, en sexto supongo. Nosotros no nos vamos a concentrar en eso. Pero sí lo que Anna Freud constantemente va a establecer una línea de desarrollo como para diferenciar también eso de lo patológico. ¿Se entiende? Bien. Si hay algo que ustedes no me van entendiendo, interrumpen, me pregunten. Yo quizá estoy medio aprendido a 220. Puedo hablar un poco más lento también. También, si hay preguntas, pueden mandarlas por el chat o interrúmpanme. Espero que se esté escuchando bien. ¿Quieren todas, Mate? ¿O quieren? Yo no me hago. Gracias. Bien. Sí, se escucha bien. ¿Se escucha bien? Buenísimo. Bien, entonces ella introduce que se necesita algo más que escalas seleccionadas que solo recorten ciertos aspectos del desarrollo del niño. O sea, algo tan global como la conducta de un ser humano, nosotros no podemos conseguir el desarrollo en ciertos recortes de esa realidad, ¿se entiende? Entonces, bueno, necesitamos algo más. Y ella acá es donde va a introducir el concepto de líneas de desarrollo, que dice que el desarrollo del niño en cada una de las líneas que después ella va a poner como, bueno, desde la, quiero decir alguna, desde la dependencia hasta la autosuficiencia emocional y las relaciones objetales adultas, bueno, y después de la lactancia hasta que puede comer solo. Bueno, todas esas líneas de desarrollo son el resultado de la interacción entre el desarrollo de los impulsos, estamos hablando de los impulsos de la pulsión sexual, y el desarrollo del yo, del superyo y sus reacciones frente a las influencias del medio. Es decir, los procesos de maduración, adaptación y estructuración. O sea, las líneas de desarrollo tienen que ver un interjuego de un montón de factores. Una de ellas son las pulsiones, eso que nos empuja constantemente y empuja constantemente al aparato psíquico a trabajar, como vimos en anteriores textos de Freud. Tenemos del yo, que constantemente está poniendo resistencias a las pulsiones sexuales, como ya lo vimos. Del superyo y sus reacciones frente a las influencias del medio. O sea, vemos que las líneas de desarrollo están como en la encrucijada de un montón de factores que están constantemente empujando. ¿Estamos entendiendo hasta ahora o estoy hablando en chino? No. Bien. Las líneas de desarrollo, también dice, son realidades que en conjunto proporcionan un cuadro convincente de los logros de un determinado niño o su fracaso en el desarrollo de la personalidad. Sabemos cómo Anna Freud constantemente va a estar estableciendo el desarrollo normal de un niño y diferenciándolo de los fracasos, digamos, que terminarían como en patologías con él. Pero la parte de patologías a nosotros no nos interesa. Nos interesa ver el desarrollo de un niño normal. Vuelvo a reiterar esto. Bien, también dice sobre el concepto de líneas de desarrollo que trazan el gradual crecimiento del niño desde actividades dependientes. Acá volvemos a esta primera etapa de la vida donde un recién nacido depende totalmente del otro. Digo, si yo recién nacido tengo 2 días de vida, si no hay un otro que venga y me alimente, no puedo vivir, la quedo. Como decís vos, pues la quedo. Entonces, estoy constantemente dependiendo de un otro. Entonces, trazan el gradual crecimiento del niño desde actitudes dependientes y racionales determinadas por el ello que sabemos que es el reservorio de las pulsiones, y los objetos hacia un mayor control del mundo exterior e interior por el yo. Sabemos cómo este proceso gradual desde un cachorro humano totalmente dependiente de un otro, de las acciones que tenga un otro sobre mí, de que me alimente, me cuide, me bañe, que me mantenga vivo, de las pulsiones que constantemente están empujando, de los objetos también, digo, porque en este primer momento de vida, como constantemente estamos
como no tenemos, ¿cómo decirlo? Como el poder de manipular el mundo exterior, digamos, estamos como sin poder hacer nada. A nosotros nos cambian, nos alimentan, nos visten como un muñeco, ponele, como nosotros no podemos hacer nada ante eso. Entonces, el gradual crecimiento pasamos de una total independencia, donde tenemos a los cuidados de un otro, a las pulsiones que constantemente nos están empujando y a los objetos también que nos afectan, hasta un mayor control sobre el mundo exterior y también sobre el mundo interior, del yo, por parte del yo. O sea, vemos como empezamos siendo un reservorio de pulsiones y terminamos siendo un yo constituido que constantemente está reprimiendo las pulsiones sexuales. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. ¿Estamos como un poquito mejor? Preguntas. Esta diferencia que ella marca del pasaje del ello al yo, no entiendo bien la relación para textualizarlo, necesito como explicarlo en mi mente. Bien, nosotros vimos en Freud que al principio somos ello, Sí. que es este reservorio de pulsiones. Pulsiones, volvemos a las bases, representantes psíquicos de estímulos intrasomáticos. Nosotros al principio de la vida, al no tener como esta propiedad de conciencia, digamos, al no ser conscientes de las cosas que pasan en el mundo exterior y no poder entenderlas, al principio de la vida lo único que siente el cachorro humano es placer-displacer. Sensaciones que me generan placer y sensaciones que me generan displacer. Siento hambre, un displacer tremendo. Nosotros ahora cuando sentimos hambre nos paramos y vamos a comprar algo al buffet. El pibe no. Siente hambre, si no viene un otro que lo alimente no puede hacer nada con eso. Entonces, primer momento de la vida, solo sensaciones de placer y desplacer. Reservorio de ello, pulsiones. Reservorio de pulsiones, ello. De a poco, cuando el ser humano va creciendo, van sucediendo distintas situaciones que también lo vamos a ver en dos principios de la cabecer psíquico. El ser humano va a tener que, en realidad el aparato psíquico, dirigiéndose al exterior y teniendo más percepción de los objetos que constituyen el mundo exterior. Y eso también va a ayudar que se forme el yo. Yo como una instancia que yo puedo decir, yo soy Martina, soy una persona separada de vos, tenés distintos deseos que los míos, como ello que solo puede sentir placer, displacer, este reservorio pulsional, hasta el yo como una instancia psíquica, que me permite, en una de esas, interactuar con el mundo y también como considerarme como una persona separada. ¿Se entendió un poco mejor? Sí, entiendo. Ella puede ser que hicieron así vamos a ir equivocando, pero como actitud irracional del ello, o algo así como, creo que no es racional. Pero... Sí, acá dice irracional. Ok. Actitudes independientes y racionales. Pero porque no hay una razón, no hay un razonamiento por parte del recién nacido, digamos. Son como, a ver, no me gustaría decir esto, pero es como estímulo-respuesta. No sé si hay como un razonamiento estamos hablando de una persona recién nacida. Por eso también la introducción de la clase. Como pensar constantemente que estamos hablando de un recién nacido que no sabe ni lo que es él, ni lo que es el mundo, ni qué. Entonces, al principio, la conciencia, ¿sí? o el aparato psíquico solo puede sentir placer o displacer por parte de las pulsiones, que es el ello, digamos. El resolver las pulsiones es el ello. Al principio todo ello. Después, de a poco, y con los desarrollos que se van pasando en el primer periodo de vida, el sujeto va a poder constituirse como un yo y diferenciarse de un otro, pero al principio es todo ello. ¿Hasta ahí estamos? ¿Hay alguna duda acá en el Meet? ¿Tienes algo para agregar? No. Bien. No, todo bien. Perfecto. Bien, y después va poniendo ejemplos de cada una de las líneas de desarrollo. Un prototipo del ejemplo de desarrollo es desde la dependencia hasta la autosuficiencia emocional y las relaciones objetales adultas.
que dice que es una secuencia que conduce desde la absoluta dependencia del recién nacido, como dijimos recién, de los cuidados de la madre, hasta la autosuficiencia material y emocional del adulto joven. Y va como puntuando las distintas etapas. No se encasquen mucho con eso, porque es algo que vamos a ver el práctico que viene con Mahler. Con Mahler vamos a ver todo el desarrollo que se da desde que el sujeto se constituye como una unidad dual con la madre hasta que puede concebirse como una persona separada de él. Recién vamos a ver eso el práctico que viene, pero sí lo ejemplifica como para ver estas nociones que nosotros dijimos de el resultado de la interacción entre el desarrollo. Primero dice como, bueno, en la primera etapa, unidad biológica de la madre e hijo. Tenemos a un sujeto que solo percibe placer-displacer, y estamos hablando de un tipo que está todo el día dormido. Entonces no sabe lo que es adentro, no sabe lo que es afuera. Cuando lo que es yo, lo que es el otro. Lo que es yo, lo que es el otro. Cuando la madre le da alimento, el flaco piensa que se lo está dando él mismo. Claro, Pero, no sabe diferenciar si lo tocan, qué es parte de su cuerpo y qué es parte del otro. ¿Dónde Claro. empieza su cuerpo y dónde termina el del otro? Entonces tenemos esta unidad dual madre-hijo, porque también tenemos, en el mejor de los casos, obviamente todos estos textos están hablando sobre una condición óptima de crianza, pero en este primer momento de la vida tenemos una madre que está constantemente abocada al cuidado del hijo. O sea, los primeros días tenemos una madre que está pegada al hijo. Entonces, a la primera de llanto ya interpreta que el nene tiene hambre y le da alimento. Bueno. Después, ahí ya nos metemos en un terreno medio oscuro, pero dice, bueno, relación anaclítica del objeto parcial. No me quiero meter en un barro porque es algo que se ven teóricos, pero el niño se va a empezar a relacionar con una parte del cuerpo de la madre, que es el pecho, que no lo concibe como una parte del cuerpo de mi mamá, sino como el pecho, algo que le da alimento, y que si eso produce placer, es un pecho bueno, y si eso produce displacer, es un pecho malo. Entonces no lo concibe como el mismo pecho, sino como dos objetos distintos. Por eso un objeto parcial. No es un objeto entero, porque no lo ve como parte del cuerpo de la madre, persona separada de mí, no. El flaco se relaciona, El infante. el infante Hablando con propiedad, el infante. se relaciona con partes del cuerpo que todavía no sabe distinguir del todo que es un otro. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, 3 es constancia objetal, la tercera fase ya es constancia objetal, ya de a poco el nene va pudiendo ver que la madre es un objeto separado de sí, como algo que pasa por ahí en los primeros años de vida, es que, por ejemplo, si la madre se va, el nene no interpreta que la madre va a volver, piensa que la madre desapareció, entonces por eso le genera mucha angustia. Bueno, esto con la constancia objetal se puede solucionar, la madre se va y puede interpretar de que va a volver. Bueno, y ya otras fases, pero como esto, tenemos, vuelvo a la concepción de líneas de desarrollo. Son el resultado de la interacción del desarrollo de impulsos, tenemos estas pulsiones, no me quiero meter en la evidencia de satisfacción, pero el desarrollo de impulsos en el sentido de tengo hambre, lloro, y eso también me hace, si el bebé no tuviera hambre, no llorara, no sé si hubiera una interacción con el otro, digamos. Eso también, esa primera interacción que tiene la madre con el hijo con la madre, pone a trabajar el aparato psíquico. Y eso hace que comience como la línea de desarrollo, ¿se entiende? ¿Hasta ahí? ¿Estamos? Bien, entonces, desarrollo de impulsos, desarrollo del yo, que al principio éramos todo un ello, paulatinamente el sujeto va a poder constituir su yo y diferenciarse de un otro. Del super yo, bueno, eso más adelante. Y sus reacciones frente a las influencias del medio. O sea que tenemos que las líneas de desarrollo son la encrucijada en un montón de factores. Capaz estoy siendo medio reiterativa, pero también el ejemplo nos sirve de eso. Como bueno, esta unidad biológica madre-hijo,
es también como una encrucijada entre todo eso. Como los objetos, en este caso la madre, el pecho de la madre, los impulsos en el sentido de tener hambre, el yo que en su primer momento no está constituido, mucho menos el super yo, pero es algo que se va a dar, como logros que se van a dar en las líneas de desarrollo. ¿Se entiende o...? Bien. Me pueden decir, no, Martina, no se entiende un carajo y trato de explicar de otra forma. ¿Algo más para decir? Bien. Y quizá algo importante a decir también en este texto es que el desarrollo, como vemos en psicología, nunca es lineal. No es que es una línea ascendente que, buenísimo, no sé. Ya ahora lo vamos a ver con el ejemplo, un ejemplo del texto de Freud, de los 2 principios de la carácter psíquico. El sujeto constantemente va a volver a puntos anteriores de su desarrollo. Incluso también lo vemos en la neurosis, cuando Freud dice que el sujeto vuelve a un punto de fijación de la libido que se supone que ya había superado en la línea de desarrollo. Entonces el desarrollo nunca es lineal y ascendente, sino que constantemente estamos volviendo a estadios anteriores en la línea de desarrollo. ¿Estamos hasta acá? Bien. ¿Alguna duda en el MIT? ¿Algo que no se entendió? Yo quizá me olvide un poco de ustedes. Trato de que no. ¿Está todo claro? Me preocupa que no me pregunten nada. Sí, todo bien. Perfecto. Bien, ya pasamos al texto de Freud, que este sí me gusta un poquito más. Bueno, este texto de Freud podríamos ver tranquilamente como una línea de desarrollo. Como podría ser tranquilamente una línea de desarrollo. Vemos cómo el aparato psíquico pasa de un primer momento a un imperio del principio del placer y la instalación del principio de realidad y las consecuencias que eso tiene en el aparato psíquico. Buenísimo, no lo encuentro. ¿Alguien tiene el texto a mano para decirme qué página es? Ya lo encontré. Ya estoy. Bien. Bien, a mí me interesa arrancar cuando habla Freud del punto de arranque del psicoanálisis, que habla de los procesos psíquicos inconscientes. Estoy en la página 224, al principio del párrafo dice: dentro de la psicología fundada en el psicoanálisis, nos hemos habituado a tomar como punto de arranque los procesos psíquicos inconscientes. Y los va a empezar a caracterizar. No sé qué tanta vida le queda a escribir procesos. Esto, PR significa procesos. Yo, Patricio Rey. Patricio Rey. Yo sintetizo todo lo más que puedo en mi resumen. Procesos psíquicos inconscientes. Bien. Dice que son los más antiguos, los más primarios. Dice también algo muy importante que dice: los juzgamos los más antiguos, los más primarios, relictos de una fase de desarrollos en que ellos eran los únicos procesos anímicos. Estamos hablando de las pulsiones sexuales. Al principio, solo ellos, reservorio de pulsiones. Entonces, estos procesos psíquicos inconscientes, al principio eran los únicos que existían, digamos. Entonces, ponemos los más primarios. Y acá yo puse... Bien. Pertenecientes a una fase de desarrollo que la vamos a ver como la primera etapa de la vida. Me metieron a escribir todo lo que pongo y ahora me bajé. Desarrollo. Que eran los únicos. ¿Cuáles son las tendencias de estos procesos psíquicos inconscientes? Hablamos de que al principio de la vida solo es placer, displacer, lo único
que acontece en el cachorro humano son estímulos que generan placer-displacer. Entonces, la tendencia de estos procesos psíquicos inconscientes es a ganar placer y retirarse, poner en juego la represión cuando esos actos suscitan displacer. Esto es lo que pasa al comienzo de la vida. Solo esto. Estímulos que generan sensaciones de la índole placer-displacer y el aparato psíquico constantemente quiere quedarse con aquellos estímulos que le generen placer y retirarse cuando hay displacer, cuando siente displacer. Bien, entonces pongo tendencia. Aspiración a ganar placer y retirarse en el displacer. ¿Puedes repetir, por favor, tendencia? Que no entendí. ¿Tendencia? Tendencia, la tendencia que tienen estos procesos psíquicos inconscientes es la aspiración a ganar placer y retirarse de los actos que generen displacer. Poner en juego la represión cuando esos actos generan displacer. Acá dice, estos procesos aspiran a ganar placer y de los actos que pueden suscitar displacer, la actividad psíquica se retira. Entre paréntesis pone represión. Perdón, ¿puedo hacerte una pregunta? Y diga. ¿Estás hablando del principio de constancia entonces? ¿O estoy en otra materia? No. En realidad hay muchas cosas que Freud constantemente vuelve a decir, pero con otras palabras. Sí lo podríamos tomar como un principio de constancia, porque también él dice que cuando hay un aumento de tensión, el aparato psíquico eso lo siente como un displacer, y cuando esa tensión se disipa, lo siente como placer. Entonces, siempre que va a haber un aumento de tensión y se genere displacer, el aparato psíquico va a retirarse, poner en juego la barrera de la represión y predominar constantemente en un estado de placer que el aparato psíquico lo ve como que no haya tensión. ¿Se entiende? Yo pensaría el principio de constancia más como un primer momento en la formulación de la obra de Freud, Claro. que después hace que llegue a la formulación de estos dos principios. ¿Escucharon, amores? Sí. Gracias. Bien. Gracias. Bueno, este primer estado de reposo psíquico, donde todo incremento de tensión, volviendo un poco a el principio de constancia, se va a sentir como displacer, y todo como liberación de esa tensión se va a sentir como placer. En un momento se va a ver perturbada, dice Freud. Esa perturbación, dice, suponemos que el estado de reposo psíquico fue perturbado inicialmente por imperiosas exigencias de necesidades internas. Acá podemos poner estas imperiosas exigencias de necesidades internas. El pibe siente el infans. Tengo que dejar decir el pibe. Por favor, nadie ponga en un parcial el pibe. El infas, además aclarando, es el sujeto que aún no accedió a la palabra. Claro. El infans que siente hambre. Este cachorro humano que siempre, estas imperiosas necesidades internas de sentir hambre, que ante eso vimos que no se puede hacer nada. Al principio de la vida, el infans no puede ir, levantarse, agarrar algo de la heladera y comer, sino que necesita de un otro que lo alimente. Dice que primero va a intentar resolver esta perturbación por vías alucinatorias, que después eso lo vamos a ver en la vivencia de satisfacción, estas vías alucinatorias. Ponele que
no me quiero adelantar, More lo va a explicar mejor. Primera insatisfacción, el encuentro boca-pecho, el sujeto, el cachorro humano, recibe alimento por primera vez, se produce la primera insatisfacción, vuelve a sentir hambre. Va a intentar resolver esa tensión generada por las necesidades internas por vías alucinatorias, alucinando ese encuentro de vuelta. El tema es que el hambre lo siente igual, porque no hay una alimentación real. Bueno, bien. Acá es cuando Freud habla de que por la ausencia de la satisfacción deseada, el desengaño trajo como consecuencia que se abandone esa alucinación. No sé, el cachorro humano se chupa el dedo, pero como no tiene un alimento, como el hambre lo sigue sintiendo igual, hay un desengaño de esa alucinación. Entonces, el aparato psíquico va a tener que dirigirse al mundo exterior. Y eso va a producir un montón de consecuencias que van a impulsar el desarrollo del aparato psíquico. Dice, el aparato psíquico debió resolverse a representar constelaciones reales en el mundo exterior y a procurar la alteración real. Entonces es acá donde aparece una nueva principio de actividad psíquica, que es el principio de realidad. Me olvidé de aclarar algo muy importante que me acabo de olvidar, que acá en estos procesos primarios inconscientes lo que predomina es el principio de placer. Dijimos recién que la tendencia es a ganar placer y a reprimir todo lo que genere displacer. reprimir todo lo que genere displacer. Entonces acá lo que predomina es el principio de placer. Vimos que hay necesidades imperiosas, internas, como sentir hambre, que el sujeto primero las va a intentar resolver por su propia cuenta. No quiere dirigirse al mundo exterior. Entonces lo va a intentar resolver por vías alucinatorias. Alucinando, chupándose el dedo, ponele. Tratando de alucinar, volviendo a esa primera vivencia de satisfacción. Tratando de volver a sentir esa satisfacción. Pero ¿qué pasa? El hambre no se cancela. Entonces, el sujeto tiene que dirigirse, el aparato psíquico va a tener que dirigirse al mundo exterior. Y ahí es donde habla de este nuevo proceso. Sí, este nuevo principio de actividad psíquica, que es el principio de realidad. Que ya no se representa lo que es agradable, sino lo que es real. Y con lo que es real pueden ser de acontecimientos de orden que generen placer, como también los displacenteros. Claro, algo muy importante, no sé si se escucha, es que ahora con el principio de realidad está la posibilidad de la espera. Antes se decía que todo lo que generaba displacer se reprimía. Ahora está en el principio de realidad la posibilidad de decir, bueno, aguanto esta situación displacentera sabiendo que a conciencia yo sé que después voy a llegar a un fin que sí me dé placer. Eso, o sea, ahí ya con el principio de placer ya hay una formación del yo, digamos. Con el principio de realidad lo que aparece es la conciencia. Por eso hay algunas características que ahora va a decir Martu que tienen que ver también con la conciencia, con la atención, la memoria. Claro, sí. Y viste que dice que el estado de reposo psíquico fue perturbado. Sí. Esa perturbación es en el nacimiento directamente. Que se produce la primera perturbación y la imposibilidad de la satisfacción, exactamente. La imposibilidad de la satisfacción genera ya un malestar que hace que no se pueda vivir a partir del principio de placer. Claro. Ojalá. Se produce la primera satisfacción y que está acá todo el tiempo si quiere volver. No. Exactamente. Bien, ¿alguna duda acá en el Meet? No. Bien.
Este nuevo principio de realidad va a traer consecuencias en el aparato psíquico, como podríamos decirle novedades, cosas que antes no pasaban y que ahora, por el comienzo del principio de realidad, van a pasar. Lo primero que dice es que... Esto ya está muerto. Ay, no. Lo primero que dice es que como el sujeto se empieza, el aparato psíquico se empieza a dirigir más al mundo exterior, van a cobrar más relevancia, como cobra más relevancia el mundo exterior, van a empezar a cobrar más relevancia los órganos sensoriales, que se dirigen al mundo exterior. Digo, los órganos sensoriales son nuestro intercomunicador que nos permite acceder al mundo exterior. ¿Sí? Más importancia al mundo exterior, cobran más importancia los órganos sensoriales y va a cobrar más importancia la conciencia, que no solo codifica las cualidades del orden placer-displacer, sino que también cualidades sensoriales ahora. Las cualidades que tienen los estímulos. Ya no es solo si eso me produce placer-displacer, sino las cualidades sensoriales de un estímulo. ¿Qué son esas cualidades sensoriales? No lo dice Freud, pero para que lo entiendan un poco mejor, frío, calor, como esas son las cualidades sensoriales. Entonces ya el aparato psíquico no solo va a sentir placer-displacer, sino que como cobran más importancia los órganos sensoriales, cobran más importancia también las cualidades sensoriales. Hay una captura de las cualidades sensoriales. Antes que algo no pasaba, antes era algo que no pasaba. Teníamos un aparato psíquico que nada sabía del mundo exterior y que solo sentía placer-displacer. Podría ser como un primer mensajero del mundo exterior. Ahora tenemos un aparato psíquico que se dirige al mundo exterior, cobran más importancia los órganos sensoriales y está esta novedad de las nuevas cualidades sensoriales. También otra como función que aparece nueva es la de la atención. Dice, se instituyó una función particular, la atención, que iría a explorar periódicamente el mundo exterior a fin de que sus datos ya fueran consabidos antes de que se instalase una necesidad interior inaplazable. O sea, el sujeto también va a explorar, el aparato psíquico también va a explorar ese mundo exterior. Y también, un poco si volvemos atrás con las líneas de desarrollo, vemos cómo todo esto empezó, el comienzo del principio de realidad empezó por esta necesidad imperiosa interna, que nosotros lo ponemos como alimentación. Y nosotros vimos que la definición de línea de desarrollo es esta encrucijada decía, impulsos. Bueno, tenemos como, a partir de este impulso tenemos un aparato psíquico que está dirigiendo este mundo exterior. Y como paulatinamente se va a dirigir más al mundo exterior, eso también le va a servir, me estoy yendo de este texto, aviso, a reconocerse como una persona distinta de la madre. Iba a preguntar sobre eso. Ahora que hay como un entendimiento de la realidad, ¿se hace un poco la distinción? Todavía no. Todavía no. Estamos hablando de un aparato psíquico que recién se está empezando a comunicar con la realidad. Pero ni en pedo todavía no existe el yo diferenciado de los otros. Todavía no pasa eso. Falta un montón para que pase eso. Bueno, surge junto con la atención y este registro del mundo del exterior, este registro tiene que ser almacenado en algún lado, entonces aparece la memoria también. Entonces tenemos el principio de realidad. Órganos sensoriales cobran más importancia, lo que podríamos poner como novedoso son las cualidades sensoriales del estímulo, la atención, que funciona como un registro de ese mundo exterior que tenemos que almacenar inevitablemente en algún lado, y aparece la memoria también en este periodo.
Memoria, porque si hablamos de conciencia y de registro, justamente la capacidad de poder registrar las huellas némicas de forma consciente, con la atención, hacen que ahora lo podamos recordar, porque se acuerdan que si nosotros vemos el aparato psíquico, tenemos una recepción sensorial, pero que en el inconsciente no conserva nada de eso. Bien. Bien. Algo que también va a suceder ahora en este principio de realidad, dice que se finaliza en 15 minutos, a ver. Dice, la descarga motriz que durante el imperio del principio de placer había servido para aligerar de aumentos de estímulos al aparato psíquico y desempeñar esta tarea mediante inervaciones enviadas al interior del cuerpo, recibió ahora una función nueva. Podemos calificar a esto como otra novedad, que es la acción. Podríamos tomar esta acción como llorar, ponele. Tengo hambre, ya probé con alucinar, no me funciona porque sigo sintiendo hambre. Nada de esto pasa a nivel consciente. Yo quizá lo digo como si pasara a nivel consciente, a mí me sirve también para poder entenderlo un poco mejor, pero nada de esto sucede a nivel consciente. ¿Sí? Son procesos psíquicos que se dan no a nivel consciente. ¿Sí? Bien, entonces, como descarga motriz de ahora estos sensaciones placenteras, tenemos la acción, que paulatinamente después, como dice Freud, se va, es muy interesante porque él piensa al pensamiento como una sustitución de la acción. Lo dice acá, dice, la suspensión que se había hecho necesaria de la descarga motriz de la acción fue procurada por el proceso de pensar, que se constituyó desde el representar. Entonces, Freud habla como el pensar como un sustituto de la acción. Bueno, cuando el aparato psíquico no puede accionar, ahí es cuando entra el pensamiento, como esta nueva novedad que sucede también dentro del principio de realidad. El pensar fue dotado de propiedades que posibilitaron al aparato anímico soportar la tensión del estímulo elevado durante el aplazamiento de la descarga. Cuando no podemos realizar una acción adecuada para realizar esa descarga, bueno, el pensamiento va a venir a solucionar, como digamos, ese desplazamiento de descarga. Con esta nueva propiedad que tiene dice acá, que el aparato anímico pueda soportar la tensión. Bien, y acá también podemos poner otro ejemplo de cómo los desarrollos de estas líneas de desarrollo pueden regredir. Dice, una tendencia general de nuestro aparato anímico que puede reconducirse al principio económico del ahorro del gasto parece exteriorizarse en la pertinencia de aferrarse a las fuentes de placer de que se dispone y a la dificultad con que se renuncia a ellas. Al establecerse el principio de realidad, una clase de actividad del pensar se escindió. Ella se mantuvo apartada del examen de la realidad, de este principio de realidad está apartada, esta actividad del pensar, y permaneció sometida únicamente al principio de placer, que es el fantasear. Cuando nosotros fantaseamos, no hace falta que nos vayamos a los primeros periodos de la vida, cuando nosotros fantaseamos ahora, cuando nos imaginamos escenarios posibles en nuestra cabeza, nosotros no estamos dirigidos a la realidad. No predomina el principio de realidad acá. Estamos constantemente, pero estamos constantemente en el principio de placer. Ese fantaseo del que habla es a lo que se refiere cuando dice sueños diurnos, soñar despierto, fantasear. O el juego de los niños. Claro. Que dice, jugamos dale que vos sos tal cosa y yo soy tal otra. Bueno, ahí no hay un principio de realidad establecido. Predomina el principio de placer. Principio de realidad en el sentido de, no sé, cuando jugamos, dale que yo soy mamá y vos sos el papá. Bueno, ahí no hay un principio de realidad porque es claro que yo soy mamá y vos mucho menos sos papá. Bueno, así.
Ahí predomina el principio de placer. ¿Y por qué lo podemos articular con las líneas de desarrollo? Porque como vimos al principio, procesos psíquicos inconscientes, predominaba el principio de placer. Sucedió estas necesidades imperiosas como el sentir hambre, se instaló el principio de realidad, ya vimos, órganos sensoriales, estímulos, las cualidades de los estímulos sensoriales, la atención, la conciencia, la memoria. El fantasía es como... No se puede abandonar el placer. No se puede abandonar. La persona es como no puede abandonarla. Por un recurso que tiene el sujeto para volver a ese imperio del principio de placer. Es lo que un poco decía como que no es lineal, sino que siempre está volviendo. Claro, podemos tomar como esta actividad de fantasía como una regresión a un estado primario, donde predominaba el principio de placer. Entonces, por eso también vemos que las líneas de desarrollo nunca son lineales en una sola dirección. ¿Se estaba entendiendo acá? Sí. ¿Alguna pregunta en el Meet? No, muy bien se entendió desde acá. Bien, perfecto. Perfecto. Bien. Y en esta parte, estoy en la página 227, en el apartado 3, habla del vínculo que tienen las pulsiones yoicas y las pulsiones sexuales con los distintos principios. Bueno, la pulsión yoica tiene un vínculo muy estrecho con el principio de realidad y las pulsiones sexuales tienen un vínculo muy estrecho con el principio de placer. En una parte dice... Bien, estos dos factores, autoerotismo y periodo de latencia, tienen por consecuencia que la pulsión sexual quede suspendida en su... No, estaba leyendo cualquier cosa. Ay, no encuentro lo que quería decir. Bueno. Bien, acá también, esto sí es importante. La eficacia continua del autoerotismo, vemos como el autoerotismo como algo que se satisface en el cuerpo propio, la pulsión sexual que se satisface en el cuerpo propio, no necesita ir dirigida a una realidad, podemos volver en el caso del chupeteo. Hay algo que se satisface de la pulsión sexual cuando el nene se chupa el dedo, que no necesita volverse a un mundo exterior. Entonces ahí lo que predomina es el principio de placer. Ahí vemos ese vínculo estrecho que tiene la pulsión sexual con el principio de placer. En cambio, la pulsión yoica constantemente está en ese arreglo con el principio de realidad. Y ahí entramos en lo que dice More sobre la espera. Hay una suerte de como aceptación de la espera sabiendo que después esa satisfacción se va a dar. ¿Se entiende? Quiero encontrar... Mira. Así como estoy en la página 228, en el punto 4, dice, así como el yo placer, podemos ver ese yo placer como la pulsión sexual, no puede más que desear trabajar por la ganancia del placer y evitar el displacer, de igual modo el yo realidad, esta pulsión yoica, no tiene más que aspirar a beneficios y asegurarse contra perjuicios. Hay algo que tenemos que renunciar inevitablemente cuando nos dirigimos al mundo exterior. Y esa satisfacción queda retardada. La satisfacción, hay una espera. En el autoerotismo, esa satisfacción no hay espera, porque se satisface en el cuerpo propio. En cambio, en el principio de realidad hay una espera. Podemos ver, por ejemplo, no sé, tenemos principio de placer, pulsión sexual, autoerotismo. El nene se chupa el dedo y siente satisfacción en eso, pero empieza a sentir hambre. Ya no le sirve chuparse el dedo porque no le satisface, sigue sintiendo hambre igual. Ahí es donde empieza el principio de realidad y el aparato psíquico tiene que dirigirse al mundo exterior. Y hay veces que la mamá no le da el pecho enseguida y tiene que esperar y seguir sintiendo hambre un tiempo más, pero sabe que finalmente va a tener el pecho, no a nivel consciente, no sabe. Yo a veces digo estas cosas y después me olvido de aclararlas, pero tarde o temprano le van a terminar dando alimento. Entonces, ahí se ponen en juego esos tiempos de espera
que después van a devenir satisfacciones. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Alguna duda hasta ahora? Eso. Ustedes chicos también. Yo la abro a la compu, pero... No, no, ninguna. La única yo, si se corta, que después se vuelven a conectar o como... Te voy a mandar el link Si por el quieren- grupo de WhatsApp. Sí, voy a mandar un link por el grupo de WhatsApp. Creo, ¿cuánto le queda esto? 6 minutos. Bien, me queda un poco. Bien, entonces, haciendo una recapitulación, a mí lo que me sirvió, a mí particularmente lo que me sirve con los textos de Freud es hacer cuadros, porque bueno, ya sabemos que Freud se va mucho por las ramas y medio como que nos perdemos en las cosas que nos dice, pero este texto es bastante lindo porque también es como bastante, ¿cómo se dice? Como estructurado, no me sale la palabra que quiero decir. Pero tenemos, en un primer momento de la vida, procesos psíquicos inconscientes. En un primer momento de la vida solo eran estos procesos psíquicos, ¿sí? Que eran, dicen que son los más antiguos, los más primarios, que tienen la aspiración a ganar placer y desentenderse, poner la barrera de la represión cuando eso genera el orden de displacer. De acá nada sabemos de cualidades sensoriales. No tenemos un aparato psíquico que se dirige al exterior, ¿sí? Sucede esta... ¿cómo lo dice él? Exigencias de necesidades internas, como tener hambre, tiene que dirigirse al exterior para solucionar esta necesidad imperiosa de tener hambre. De vuelta, vuelvo a un recién nacido que no puede alimentarse por cuenta propia. No puede chuparse el dedo y satisfacer su hambre. Tiene que dirigirse al exterior y también depende de un otro que venga y que lo alimente. Y ahí es donde empieza el principio de realidad, que trae estas consecuencias, como cobran mayor importancia los órganos sensoriales, las cualidades sensoriales de los estímulos, la atención, como el registro del mundo exterior, que deviene en una memoria, un almacenamiento donde tenemos ese registro de ese mundo exterior, la acción, el pensar como ese sustituto de la acción. Y bueno, también ahí habla de la fantasía como eso que queda del principio de placer. No es que, incluso en una parte del texto Freud lo dice, no creo que la vaya a encontrar, pero no es que cuando empieza el principio de realidad, el principio de placer se queda, se olvida, se elimina. No, queda todavía el principio de placer. ¿Y cuáles son esos rasgos que ve Freud del principio de placer que todavía está latente, aún cuando se impuso el principio de realidad? Las fantasías y los sueños diurnos también. Bien, creo que ya estamos por acá con este texto. Y ya me callo. Me duele un poco la garganta. ¿Venís vos? Sí. Bueno, si quieren lo que podemos hacer para que no se corte, nos vamos todos, aunque queden 3 minutos, y nos vemos en el siguiente link. ¿Les parece? Genial, gracias. Nos vemos en el otro link.